Muy bien, hermanos, pues hoy vamos a empezar una serie nueva de estudios. Justo hemos acabado la serie que habíamos titulado La Gran Comisión y hoy vamos a empezar una serie que nos va a llevar a estudiar la carta a los Efesios, que precisamente pues es una carta que estaría relacionada con la comisión de hacer discípulos, ya que es una carta que nos lleva al discipulado, es una carta que nos enseña cosas importantes para nuestra vida. Sin duda vamos a ser bendecidos porque cuando abrimos la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos, el beneficio siempre es grande, siempre es bueno, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es dinámica, no es palabra muerta, no son letras vacías. La palabra de Dios está viva y es poderosa para limpiar todo nuestro cuerpo, para enseñarnos, para alimentarnos. Por eso Jesús decía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estudiar la Biblia así en profundidad es un privilegio que tenemos, que hermanos nuestros no tienen en otros países. Hay lugares donde no tienen a veces ni siquiera la oportunidad de poseer una Biblia, porque están prohibidas y tienen que reunirse a escondidas. Y si tú le pudieses traer a un hermano aquí a un lugar en el que en libertad se sentase, abriese su Biblia y la estudiase, sería algo tan grande para él. Por eso, hermanos, tenemos que tener propósito, responsabilidad de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que la epístola a los Efesios, os aconsejaría que os leáis la epístola, que podáis estos días en casa, ya que vamos a estar unas cuantas semanas estudiándola, pues que podáis en casa leerla y profundizar en ella. También yo siempre os recomiendo que podáis tener vuestro cuaderno, vuestro lápiz, tomar apuntes. Sabéis que se graba en audio y en vídeo y después hay oportunidad de volver a verlo. También animaríamos a los que después ven en Facebook el audio o el vídeo, pues que también ellos lo hiciesen en una forma así de estudio y también tuviesen su cuaderno y apuntasen y tuviesen ese nivel de compromiso. No es lo mismo escuchar solo que poder estar ahí con la Biblia abierta, leyendo, apuntando, anotando, participando del estudio. El contenido se queda mucho más cuando uno lo toma así desde una forma personal de estudio. El autor de la epístola a los Efesios, ya sabéis que es Pablo, el apóstol Pablo. Así se identifica al empezar en el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, Pablo está escribiendo desde Roma. Al mismo tiempo escribió, seguramente hay muy poco espacio de tiempo entre Efesios, también la carta a Filemón y la de Colosenses. Son tres cartas escritas muy cerca en el tiempo unas de otras y en las mismas circunstancias, desde la cárcel. En esta epístola a los Efesios él nos da algunas indicaciones. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4 dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Y en el 6:20 vuelve a hacer alusión a sus prisiones porque dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, Pablo está escribiendo y está escribiendo desde la cárcel, desde la prisión. ¿Y qué es lo que ha hecho Pablo tan malo como para que lo encarcelen? Predicar a Cristo. Por Cristo él está en la cárcel, está en la prisión. Cuando él escribe, él sabe de que también está cerca a su fin. Él ya no va a salir de ahí, él no va a tener oportunidad de volver a ser libre, de hacer otro viaje misionero. Sus días son pocos ya. Se acerca el día de partir y estar con Cristo, algo que él anhelaba profundamente. Y por eso seguramente todas las epístolas de Pablo tienen una intensidad, tienen un mensaje. En otra ocasión, si Dios quiere, estudiaremos Romanos, porque Romanos es una carta impresionante en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, pero hay cartas que tienen algo especial. Es como un mensaje, además de la enseñanza bíblica, tienen algo que va al corazón.
Y seguramente tiene mucho que ver la situación de Pablo, viejecito, encarcelado, sabiendo que le queda poco para estar en este mundo y partir y estar con Cristo. Sabemos que el portador de la carta, tú sabes que Pablo escribía una carta y enviaba a alguien para que llevase esa carta. No usaba el correo, no se iba a la oficina de correo Pablo y ponía ahí la carta en un sobre y la sellaba y la mandaba. No, era más complicado que eso. Existían formas de correo, pero no era seguro de que esa carta pudiese llegar a destino, menos si era una carta dirigida a una iglesia con un mensaje espiritual. Entonces, como era un tesoro especial en sí mismo, el apóstol Pablo siempre encargaba a alguien que viajase y personalmente fuese y llevase esa carta. Entonces creemos que, bueno, ahí lo dice que fue Tíquico el que portó esta carta, lo dice ahí en el capítulo 6, versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y posiblemente algunos maestros creen que la carta a los Efesios era una carta, podríamos decir así como una circular, que iba destinada a los Efesios, pero también a otras iglesias. Era una carta que posiblemente llegó a Éfeso, pero llegó a otras iglesias, como podía ser Colosas, como podía ser Laodicea, Heriápolis y algunas otras ciudades donde había iglesias cristianas. De hecho, a los colosenses les da la indicación, le dice: y vuestra carta que la lean los de Laodicea, y la carta de ellos leedla también vosotros. O sea que también hubo una carta a los laodicenses, aunque no esté aquí en la escritura. Y a veces era común que las mismas cartas pues pasasen de unas iglesias a otras porque contenían enseñanza y alimento espiritual que se tenía que aprovechar. No era justo que solo unos poquitos hermanos ahí recibieran tan grande mensaje. Bueno, fíjate, hasta nuestros días ha llegado ese mensaje porque era palabra inspirada por el Espíritu Santo y quedó ahí preservada por generación y generación para que no se corrompiese esa palabra y llegase hasta nuestros días con el mensaje puro del Evangelio, de la enseñanza, de la doctrina. En Colosenses, de hecho estas dos cartas están muy unidas entre sí. En Colosenses 4:7, hablando de Tíquico, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y aún también en segunda de Timoteo 4:12 se menciona a este hermano, dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, con una poca de información de aquí y de allá, sabemos que Tíquico fue el encargado de ir a Éfeso a llevar la carta de Pablo. Y que puede ser que esa misma carta Tíquico también la pudiese haber llevado a otras iglesias. Éfeso, pero también Laodicea, Colosas, Heriápolis y quizás incluso algunas más. La epístola de los Efesios está muy relacionada con Colosenses. De alguna forma seguramente se escribieron por la misma causa, se escribieron en el mismo momento, en el mismo tiempo. Había herejías, ideas que se introducían en la iglesia de Colosas y de Éfeso, en la iglesia en general, donde se trataba de sumergir las verdades cristianas en normas mundanas, paganas. Se quería mezclar lo terrenal y trasladarlo a la iglesia, que es algo que con el tiempo después sucedió. La iglesia se fue impregnando de cosas humanas, fue adquiriendo doctrinas y enseñanzas de otras religiones paganas y se fue contaminando de esta manera. También había una falta de unidad dentro de la iglesia entre judíos y gentiles que habían creído en Cristo, pero se creaba ahí un punto de fricción. Judíos y gentiles, sobre todo por parte de los judíos, había muchos prejuicios a aceptar a gentiles como sus hermanos en la fe.
Y por esos motivos Colosenses, Efesios y otras cartas se escriben para tratar temas importantes relacionados con todo esto. A la epístola de los Efesios se le ha llamado que es el Josué del Nuevo Testamento. El libro de Josué en el Antiguo Testamento es único, es un libro tremendo, que habla de la victoria en Dios, de la conquista. Y el libro de Josué podríamos decir que tiene una enseñanza espiritual que igual que ellos tuvieron que conquistar la tierra prometida, el cristiano tiene que conquistar la nueva vida en Cristo. Y alguien dijo que el Josué del Nuevo Testamento es la carta a los Efesios. Otro maestro por allí dijo que los Efesios son los Alpes del Nuevo Testamento. O sea, es la cumbre de las Escrituras. Alguien llegó a decir así. Para que veas lo importante que es esta carta, para que ahora al estudiarla puedas venir a ella con una perspectiva, con una expectativa, una visión de recibir una enseñanza que Dios tiene para ti y que sin duda nos va a ser de mucha bendición. De hecho, la iglesia de Éfeso es la única que sabemos que recibió dos mensajes en la Biblia. Uno es este, la carta a los Efesios. ¿Y el otro mensaje cuál es? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde hay otro mensaje a la iglesia de Éfeso en la Biblia? En Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo del 1 al 7. Ahí hay 7 iglesias, pero solamente a Éfeso ya se le había escrito una carta. Posiblemente a la Odisea también, pero no la tenemos. Pero la de Éfeso sí, y además tenemos el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No vamos a estudiar este pasaje, porque vamos a estudiar el primer mensaje que la iglesia de Éfeso recibió, que es la carta a los Efesios. Pero para que tengáis en cuenta que también hay un mensaje ahí en Apocalipsis dirigido a esta iglesia, y que quizás con los años la iglesia perdió o no llegó a la expectativa de lo que el Señor quería para ella, y habla ahí de algo básico, y es que esta iglesia había perdido su primer amor. Algo que suele ser bastante común y que tenemos que velar los hermanos, los creyentes, los cristianos, de que el fuego del amor de Dios permanezca vivo en nosotros. Así como en una pareja también hay una tendencia que el amor se relaja. Cuando un chico y una chica se conocen y se enamoran, se siente ahí bien apasionadamente el amor, el enamoramiento, ¿verdad? Seguro que aquí hay unos cuantos que se han enamorado alguna vez, veo caras así de enamorados, y cuando uno se enamora, el amor que se siente y lo que se dice el uno al otro, ¿no? Voy a estar contigo para toda la vida. Se buscan las frases más románticas que existan. Se lee poesía. Nunca había leído poesía y de pronto uno se encuentra leyendo poesía romántica, lo que decía Gustavo Adolfo Bécquer, o los versos de Arturo Neruda, y de pronto uno se pone a escribir sus propias poesías, se vuelve poeta, hasta uno cuando se enamora, y bueno, un montón de cosas porque se vive apasionado, pero después no dura eso para siempre, y después las parejas, la cosa se relaja y se casan, y aún se relaja más la cosa, y ya todo cambia. Pasa como decía aquel humorista, un humorista que se llamaba Gila, que hacía una parodia de eso, decía así, ¿no? De cuando son novios,
Él corriendo se quita la chaqueta en el charco. ¡Ay, mi amor, cuidado, no te mojes los pies! Pasa aquí por encima de mi chaqueta. Y después cuando están casados, otra vez la gorda se ha metido de patas en el charco. De novios le decía, ¡ay, mi amor, ese lunarcito que tienes ahí! Y de casados después dice que el lunarcito era ya, anda ya para allá con la verruga esa. O sea, cambian las cosas. Cuando el amor se desaparece, las cosas se ven de otra forma. Porque hay una tendencia a eso, a enfriarse, a relajarse. Y en el cristiano también pasa. No sé si tú te acuerdas cuando conociste a Cristo, descubriste una nueva vida, de pronto la palabra de Dios te hablaba, estar con los hermanos era lo que más deseabas, poder orar al Señor, cantar alabanzas a Él, te pasabas todo el día en casa, en el trabajo donde estuvieras tatareando las alabanzas, y venían problemas y con optimismo los enfrentabas y buscabas a Dios y de pronto la vida cristiana pasa el tiempo, los años y uno se relaja y a veces llega la pereza, tengo que ir a la iglesia otra vez con lo bien que estoy aquí en casa jugando a la videoconsola o mirando Facebook o aquí ya relajado tirado en el sofá viendo la televisión y uno empieza, ¿por qué? Porque se perdió el primer amor, como le pasó a Éfeso. Y el Señor le dijo, fíjate, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y le hace un llamado al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete y mira de dónde has caído, le dice, y vuelve a tu primer amor. Vuelve otra vez a los principios. Era una iglesia que tenía cosas buenas ahí en Apocalipsis. Sabía reconocer a los falsos apóstoles. Esta semana, ayer, alguien me ofreció, mira, en octubre tengo un predicador muy bueno, ¿lo podemos llevar a tu iglesia? Y yo le dije, no, mejor que no venga. Porque es un predicador de estos de milagros y prodigios, de estos que tiran a la gente para atrás. Aquí no hay mucho sitio para que se caiga la gente. Tenemos aquí las sillas muy apretadas y entonces le dije, no, mira, mejor en otra ocasión, si tienes otro por ahí, preséntamelo y si es alguien que predique la palabra. Pero la cosa está muy confusa hoy en día. Los apóstoles están ahí y les siguen millares falsos apóstoles. Predican la prosperidad, milagros, todo es espectacular, todo es prodigioso, todo es dinero, pero no predican el Evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, el arrepentimiento de pecados, la cruz de Cristo. Es una predicación a gusto del consumidor y son millones los que siguen esos movimientos. Eso es lo triste. No que haya individuos de esta clase, sino que los sigan millones de personas. Venía un anuncio en Facebook que anunciaba que Dante Gebel estará ahora en unos días en Barcelona y ponía, ya están a la venta las entradas, 18 euros. Si alguien quiere ir a ver a Dante Gebel, pues 18 euros ahí en Barcelona. Se ha buscado un sitio bien grande, bien bonito, para que Dante Gebel venga a predicar o a dar una conferencia, porque al final los mensajes de esta gente tienen más parte motivacional y psicología que palabra de Dios. Pero ahí estaba, ¿no? Y entonces pues no me pude aguantar y escribí un comentario al pie y puse que ¿te imaginas ¿te imaginas a Jesucristo cobrando entrada en el sermón de la montaña? 18 euros el que quiera entrar a escucharme predicar el sermón. No me pude aguantar. Digo, la palabra de Dios dice que de gracia recibisteis, dad de gracia. Y también dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el que quiera venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Después otro contestó, hubo muchos que apoyaron, me gusta y estamos de acuerdo, no sé qué, pero uno escribió, hombre sí, pero Cristo no tenía que pagar allí en el Sermón de la Montaña, no tenía que pagar el alquiler de un estadio, no tenía que pagar el billete de avión, no tenía que pagar la estancia en el hotel. Entonces yo volví a contestar, le dije, pero los viajes del apóstol Pablo sí generaban gastos. Él viajaba para ir de misionero y tenía que pagar muchos gastos, pero él no se alojaba en un hotel de 5 estrellas en la suite, se alojaba en la casa de los hermanos. Él viajaba como podía en barcos, a veces hasta sufrió varios naufragios, no iba siempre de primera clase y nunca cobró
el Evangelio. ¿De qué vivía Pablo? De las ofrendas. Por eso dice que en muchas ocasiones estuvo en escasez. También dice que estuvo en abundancia. Pero en cualquier situación él estaba contento. Y se gozaba y se alegraba. Y también escribe, tú no encontrarás a nadie en la Escritura que cobró por predicar el Evangelio. Nadie cobró una entrada por predicar el Evangelio. Ya no volvió a contestar a nadie más, negativamente. Si tú, las entradas están a la venta en librería ABA y ponía hasta agotarse, y seguro que se agotan. Si tú sigues leyendo los comentarios, salía uno, oh, el día que viene, hermano Dante Hebel, es mi cumpleaños, para mí sería el mejor regalo del mundo poder tener una foto suya. Otro por allí, yo ya conseguí las entradas, es algo alucinante para nosotros, no sé qué, poder estar ahí. Otra cosa es la idolatría que se tiene con estas personas, se les idolatra, se les va a pedir autógrafos, van a intentar hacerse fotos con él y bueno, y otras muchas cosas. La iglesia de Éfeso había sabido reconocer a los falsos apóstoles. Pero vamos a volver allí a la carta, volvemos a Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Sabemos cosas de, por ejemplo, la ciudad de Éfeso, era la capital de Iconia, que era una provincia romana de Asia Menor. Hoy en día pertenecería a Turquía, estaría en la zona de Turquía. La ciudad estaba en la desembocadura del Caister, un río. Siempre las ciudades así costeras, con puerto, con ríos, y eso eran ciudades prósperas, ciudades con mucho movimiento, el comercio, hacían que las ciudades pues hubiese mucha gente, y eso también implicaba pues que hubiese mucho pecado, mucha corrupción, muchos vicios. Donde se mueve dinero, el pecado siempre abunda. Esta ciudad de Éfeso estaba a 60 kilómetros de la ciudad de Esmirna, que es otra de las iglesias que se mencionan ahí en los 7 mensajes de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Y por los libros de historia sabemos que Éfeso era célebre por el culto a la diosa Diana. Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Diana y Artemisa es lo mismo, era la misma diosa, solo que los romanos le llamaban Diana y los griegos le llamaban Artemisa. Y allí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana, que los historiadores habían dicho que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo impresionante. Era, para que te hagas una idea de las dimensiones que tenía, era como un campo de fútbol, así de primera división, de estos que se ven hoy en día. Tenía unos 115 metros de largo por casi 60 metros de ancho. Si puedes imaginarte un campo de fútbol, pues así era de grande el templo de Diana. La altura, cada una de sus columnas, que tenía nada menos que 127 columnas, todo de mármol, todo valiosísimo. Cada columna tenía 18 metros de alto. O sea, era un pedazo de templo impresionante. Por eso se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De hecho, un escritor de la época habló de los jardines colgantes de Babilonia, habló de todas las 7 maravillas, y cuando llegó al templo de Diana dijo que ese templo eclipsaba todas las demás maravillas. Una obra impresionante que se tardó en construir pues nada menos que 120 años. Estuvieron 120 años construyendo el templo. Y todo pues para adorar a una diosa, Diana, la hija de Zeus, hermana de Apolo. Y para los griegos y para los romanos, pues una de sus divinidades más importantes. Era la diosa de los animales, a veces aparece representada con un arco y flechas. Era la diosa pues que tenía que ver con la caza, también tenía que ver con la fertilidad, en fin, muchas cosas para la creencia de esta mitología de griegos y de romanos. Entonces Pablo estuvo en una primera ocasión en Éfeso, conoció a hermanos que había allí, y en una segunda ocasión, exactamente en su segundo viaje misionero, Pablo se quedó en Éfeso 3 años. 3 años completos Pablo estuvo
en la ciudad de Éfeso, en la iglesia, con los hermanos, predicando el Evangelio, trabajando íntimamente con los que había allí, y todo eso está narrado en el libro de los Hechos, el tiempo en el que Pablo estuvo ahí en su segundo viaje misionero, 3 años enteros. Claro, después de 3 años los hermanos se habían acostumbrado a él. Imagínate qué privilegio poder tener a un Pablo 3 años en tu iglesia, ¿no? Y escucharle y su enseñanza, su predicación, poder acompañarle a evangelizar por las calles. Bueno, algo impresionante, ¿no? Tener un hermano así con tanta sabiduría, tan lleno del Espíritu Santo. Y al cabo de los 3 años, pues hay un pasaje muy emotivo allí en el libro de los Hechos, cuando Pablo le dice a los efesios que se va y que ya no se van a volver a ver más en este mundo. Y dice que se arrojaron a él y lo abrazaban y lloraban. Y fue una despedida de esas bien dramáticas, con mucho afecto, con mucho cariño. Éfeso también se dice que el apóstol Juan pasó gran parte de su vida en esta iglesia, en esta ciudad de Éfeso. De hecho, dice la tradición, los maestros dicen que en Éfeso Juan escribió el Evangelio de Juan y escribió sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y dice también la tradición, digo dicen porque esto no está en la Biblia, es por así tradición histórica, oral y de algunos documentos y eso. Dicen que después de escribir el Apocalipsis en la isla de Patmos, donde estuvo prisionero hasta pasados los 90 años, dice que antes de morir en su vejez le dieron la libertad, porque ya era muy viejo, estaba próximo a morir, y dice que él volvió a Éfeso y fue allí donde él falleció, en la iglesia, en la ciudad de Éfeso. Entonces, la epístola a los Efesios, la idea clave, habiendo hablado antes de esos peligros que había dentro de la iglesia, de que se mezclasen verdades cristianas con normas paganas, que existiesen esas divisiones entre judíos y gentiles, cristianos ambos, que habían creído. Bueno, pues la idea clave es que Cristo, ya lo vamos a estar leyendo todos esos versículos, Cristo es el centro en quien se unen todas las cosas. Y Cristo es el lazo, la ligadura que une todas las cosas. Hay una representación de la iglesia muy completa, que yo os he anotado ahí el bosquejo en la pizarra, acerca de la iglesia del Dios viviente. Se nos dan características de la iglesia, se usan metáforas para describir la iglesia y así en esa enseñanza tener una visión más amplia de lo que es la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 1 se nos habla de la iglesia como un cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nota la idea principal, Cristo es el centro en quien se unen todas las cosas, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice que la iglesia es su cuerpo. En el capítulo 2, versículo 21, se nos dice de la iglesia que es un templo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se ha hablado de la metáfora de la iglesia como un cuerpo, ahora se habla de la metáfora de la iglesia como un templo, un edificio. En el capítulo 3, versículo 4, se habla de la iglesia como un misterio. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si lees el contexto, verás que está hablando de la iglesia, porque está hablando ahí de que, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, está hablando de los creyentes, de la iglesia, y de ahí llega a decir el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La iglesia como algo profundo, misterio ahí significa eso, cosas que aún están ocultas, que no se entienden totalmente. En el capítulo 5, 25, se habla de la iglesia como una esposa. Dice allí, maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces se usa también la Iglesia como metáfora para referirse a ella, igual que la esposa del esposo, igual la Iglesia esposa de Cristo. El 4 no es Ah, me salté el 4. El 4, un hombre nuevo. Hombre, ¿eh? O sea, se quedó aquí la H un poco con el palito abajo. Nombre, no, hombre. Un hombre nuevo sería el punto 4, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nota que está hablando de no un hombre en singular, sino de los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se habla de la Iglesia como un varón perfecto que se parezca a Cristo, que estemos a la altura de la persona de Cristo. O ampliando más esta idea en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, vestidos como iglesia del nuevo hombre. El 5, una esposa, lo hemos leído, y el último de los puntos, el 6, sería capítulo 6, versículo 11, la iglesia comparada a un soldado, porque ahí habla de tomar la armadura. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya vamos a ir viendo paso por paso, nos vamos a tomar unas cuantas semanas para poder ir reflexionando ampliamente en estas enseñanzas. Volviendo ahí al versículo 1 y 2. Me he resfriado un poco. Yo también. Marco, pero usted vive resfriado. ¿Eh? Usted vive resfriado. Yo vivo resfriado. Hombre, claro. Bueno, no pasa nada. Que caga gripa. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo recurre a sus dos credenciales que él poseía: apóstol de Jesucristo y apóstol por la voluntad de Dios. O sea, él es apóstol de Jesucristo y es apóstol por la voluntad de Dios. Dice dos cosas ahí importantes. Primero, la palabra apóstol, ya que antes hemos leído ahí en Apocalipsis que la iglesia de Éfeso supo discernir cuáles eran los falsos apóstoles. Hay un debate abierto en la iglesia acerca si el apostolado ya cesó y hoy ya no tendría que haber apóstoles. Hay un debate, digo abierto, porque no está del todo claro. Hay hermanos que piensan que el apostolado ya cesó, era un ministerio que requería unos requisitos, y uno de ellos era que hubiesen visto personalmente a Cristo, los apóstoles. Por eso Pablo, algunos le cuestionaban su apostolado, porque él no fue parte de los 12, pero evidentemente Pablo vio a Cristo porque fue Cristo en persona que se le apareció en el camino a Damasco y lo llamó apóstol. Por eso él hacía énfasis y se anunciaba de esta manera: apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Un apóstol era un enviado, eso es lo que era un apóstol. La palabra apóstol viene a significar eso, uno que ha sido enviado. Lo más parecido hoy, si es que el ministerio de apóstol ya no tuviese que existir, pues sería un misionero. De hecho, Pablo era misionero, por eso se habla de sus viajes misioneros. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. O sea, Pablo era un misionero, era apóstol, un enviado. Un misionero es ese, es un enviado con un mensaje, con una buena noticia, enviado allí donde el Espíritu Santo lo lleve. Entonces, en cualquier caso de que se llegase a afirmar, bueno, el apostolado aún hoy es posible, vamos a dejar así en el aire si se puede, si no se puede, pero en el caso que fuera, el apóstol no es como hoy se trata de vender en algunas iglesias. El apóstol aparece ya es una posición, podríamos decir, máxima. No cualquiera llega a ser apóstol. El apóstol, decir, tenemos al hermano tal, apóstol, eso ya es como un título, más que apóstol ya es arcángel. O sea, ya sería, tenemos al arcángel con nosotros, Maximiliano, no sé qué. O sea,
apóstol hoy se le dio una categoría que no es la bíblica. En la Biblia un apóstol era un enviado. Pablo en otras cartas, en esta no, pero en otras cartas se menciona a sí mismo como esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Y hoy día existen profetas? ¿Está bien de que presenten a alguien como profeta o no está bien? Bueno, el profeta es un ministerio que hay que entender. Si hoy existe profetas, igual que hemos dicho, lo más parecido hoy a un apóstol podría ser un misionero, lo más parecido hoy a un profeta sería un predicador. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía un profeta? Traer la palabra de Dios a su pueblo, a los creyentes. Entonces hoy el predicador es el que trae la palabra de Dios a los creyentes. Evidentemente, en el caso de que podamos llamar a alguien hoy profeta, no es igual que en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos muchos profetas, de hecho algunos libros de la Biblia llevan sus nombres, hay 4 profetas mayores y hay 12 profetas menores. Los profetas eran aquellos que traían la palabra de Dios y muchas veces esa palabra aún no estaba escrita. Eran ellos los que estaban trayendo la palabra al pueblo. Entonces eso ya hoy no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque la escritura quedó cerrada. Con Apocalipsis se escribió el último de los libros inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que Apocalipsis termina con ese aviso que no se puede añadir ni se puede quitar nada de este libro. Dice que cualquiera que quite algo de este libro, cualquiera que añada algo, y ahí hay amenazas y maldiciones, advertencias. Entonces no se puede. Dentro de ahí tendríamos que hablar de otro asunto, que es el don de profecía. No es que hablemos de profetas, sino que hablemos de que hay un don del Espíritu Santo que puede ser el de profecía. Tú vas a encontrar que los dones del Espíritu Santo, hay dones de lenguas, hay dones de sanidades, de milagros, de fe, de ciencia, de conocimiento, de profecía. Entonces, la otra pregunta sería, ¿y puede ser que entonces se manifiesten dones de profecía hoy en las iglesias? Bueno, yo creo que podemos decir, sí, es posible, claro. El Espíritu Santo posee los dones y Él, como nos enseña allí la palabra de Dios, los reparte en la iglesia a quien quiere, como quiere, cuando quiere, según las necesidades, pero el Espíritu Santo es el que controla eso, porque los dones le pertenecen a Él. Por eso se llaman dones del Espíritu Santo. No son dones que posee una persona. A veces esto se interpreta mal, porque de pronto dice, este hermano tiene el don de sanidad. Pero ahí dice que el don de sanidad es un don del Espíritu Santo. No es que un hermano posea ese don. Otra cosa es que Dios use a un hermano y a través de él ocurran sanidades. Pero las sanidades no son propiedad de un creyente. Antes hemos estado orando en nuestra reunión de oración. Y cualquiera en el nombre de Cristo tiene autoridad para orar por un enfermo y que éste sea sano. Solamente el Espíritu Santo te tiene que guiar a hacer eso, no por norma. A veces se enseña por norma de que si tienes fe, puedes orar por los enfermos y se sanarán. Pero eso no es bíblico, porque en la Biblia había enfermos y no se sanaban, porque no era la voluntad de Dios. Precisamente en el entorno de Pablo, Timoteo estaba enfermo, tenía algún problema gastrointestinal en su estómago, era una úlcera, no lo sabemos. El caso es que Pablo le dice que por causa de tus problemas en el estómago, te recomiendo que bebas un poquito de vino. O sea, era como decirle, Timoteo, tómate una medicina, esta medicina la tomé yo y me fue muy bien, tómatela. O era como decirle a Timoteo, ves al doctor a ver qué te receta, era algo así, porque en aquel tiempo no existía la medicina como hoy en día. Y una de las cosas que se usaba a veces como medicina era el vino, o el aceite de oliva, o algunas plantas, hierbas medicinales. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tómate esto que te sentará bien. ¿Tú crees que Pablo no tenía fe para decirle a Timoteo, en el nombre de Jesús, sé sano, no sé qué? Claro que tenía fe y tenía poder de Dios, pero no siempre Dios quiere sanar. Las cosas se hacen conforme a su voluntad. Y no es el único, había otros por ahí. Pablo menciona a otros hermanos que están enfermos. Él mismo llega a decir, está alguno entre vosotros enfermo y yo no me enfermo.
De hecho, él hablaba de sí mismo de un aguijón en su carne y le había 3 veces pedido a Dios que se lo quitara y Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces no es bíblico enseñar que cualquier enfermedad en el nombre de Jesús vamos a sanarla, eso no es bíblico. Es más, seguramente cuando Jesús a sus 30 años empieza su ministerio público, su padre José ya no estaba en este mundo, había fallecido. Se cree que fue a consecuencia de algún accidente laboral o quizás murió por alguna enfermedad. El caso es que Jesús no obró ningún milagro para sanarle y resucitarle y que José muriese de viejecito. No, ¿por qué? Porque no fue la voluntad de Dios. Entonces, una cosa es el profeta de la Biblia, usado por Dios para llevar mensaje a su pueblo y escribir parte de la Biblia. Otra cosa es el don de profecía, que es un don del Espíritu Santo, igual que son otros dones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo puede usar cuando Él quiera y como quiera. Ahora bien, aclarando, lo que no es normal es cómo se usa el supuesto don de profecía en muchas iglesias. Hay iglesias en las que cada domingo se dan un montón de profecías. De hecho, hay algunos que, igual que apóstoles, se identifican como profetas de Dios. Está la profetisa no sé qué, el profeta no sé cuántos, están ahí los profetas, ya ellos tienen el título de profetas. Y eso no está en el Nuevo Testamento, no aparece. El don de profecía le pertenece al Espíritu Santo. Y muchos menos cuando los oyes hablar. De pronto ahí se levantan y el Señor está diciéndole a su pueblo que no sé qué, ya le dicen ahí un montón de cosas que algunas hasta son contradictorias a la doctrina bíblica. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a dar una profecía que contradiga lo que está escrito? Es imposible. El Señor no se contradice a sí mismo. La palabra de Dios es absoluta y Dios no se corrige a sí mismo. Dije esto, pero ahora digo otra cosa. No. Cristo dijo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Y otro de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no crece en conocimiento. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra es una y es la misma hoy y siempre. Tú sabes que había una anécdota, la escuché a un profesor del seminario, que él contaba que en una iglesia, una de estas personas, una mujer se levantó y había una embarazada y le dijo, tengo una profecía para ti de parte del Señor. El Señor dice que vas a poder dar a luz a tu hijo y no vas a sentir dolor y no vas a padecer. Y de pronto un anciano de la iglesia se levantó y le dijo, cállate y siéntate, mentirosa, eso no es del Espíritu Santo, porque la Biblia dice, con dolor darás a luz a tus hijos. Y aquella se quedó allí y se sentó. Hay que tener cuidado con los temas de profecías. Si alguien te da vas por casualidad, caes por ahí en una iglesia y alguien te da una profecía, bueno, sé prudente. Yo he escuchado profecías, llega el profeta a la iglesia y le dice, y el Señor me está diciendo que esta iglesia será luz en esta ciudad y que este pastor que tenéis aquí va a ser el pastor que rompa las cadenas en este sitio y no sé qué, vais a tener la exclusiva de llevar el reino de... Y a la semana siguiente se va a la iglesia que está allí 2 manzanas más para allá en la misma ciudad y les da la misma profecía. Entonces, ¿qué les va a decir a los otros? Vosotros no tenéis el poder que van a tener vuestros vecinos de allí, los rivales, porque las iglesias son rivales unas contra otras. Imagínate, ¿no? No, el mensaje tiene que ir, que todos estén bien contentos, porque después la ofrenda que le van a dar va a ser más suculenta. Si la iglesia se queda pensando, qué poderoso este profeta de Dios, porque les ha llegado y les ha dado un montón de lisonjeos y les ha puesto todo tan maravilloso que la iglesia está todos pensando, qué profeta de Dios más tremendo. Ahora me gustaría ver si el profeta llega ya a la iglesia y les dice, todos sois unos pecadores y no os arrepentís, Dios os va a traer fuego del cielo sobre vosotros y Dios dice que estáis en rebeldía y no sé qué, como alguna de esas iglesias de Apocalipsis. Me gustaría ver después la reacción de la iglesia. Este profeta, ¿quién se ha creído? Es un charlatán de no sé qué, no le deis ni un centavo de ofrenda. Hermano, los profetas de la Biblia, el propio pueblo los apedreó alguna vez.
hubo profetas de Dios asesinados por el propio pueblo, en teoría de Dios, perseguidos por el propio pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque el mensaje de Dios, el mensaje del reino, del evangelio, no es popular. No es para que tu carne se goce y diga, qué bien, Dios nos va a dar riquezas, me voy a comprar todas las cosas que siempre he soñado, ya tengo ahí la lista hecha. Hay listas de bodas, hay listas de cuando nace un bebé, hay listas espirituales para el Señor, ¿no? La lista del Ferrari, el apartamento en la playa, porque si tengo fe, todo lo que pida Dios me lo va a dar. No es así, olvídate. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, un apóstol es un siervo, un esclavo, alguien que está para servir. Como Pablo decía, yo con el mayor placer gastaré lo mío, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. No vas a ver eso en los apóstoles de este tiempo. Cuando el apóstol llega a tal sitio, si no cobran entrada, como estábamos comentando antes, si no cobran entrada, se la cobran luego, de todas formas. Porque la gente que está ahí, todos tienen que ofrendar, se va a predicar, se les va a exigir, y todos ofrendan, y cantidades. Y la iglesia que pretende traer a un apóstol que se prepare, porque no viaja en clase turista, va en primera clase, y no se aloja en cualquier hotelucho, se aloja en hoteles de 5 estrellas y en la suite presidencial. Y no se está de ninguna chiquita, todo a lo grande, todo bien suculento. Hace mucho escuchaba a un pastor de aquí de la provincia que estábamos hablando, no sé por qué, de alguna cosa, y estaba diciendo, y trajimos al predicador no sé qué, y cuando ya lo habíamos comprometido para que viniese, entonces nos enteramos que tenía caché. Dice, yo no lo sabía eso, dice, para mí fue nuevo, que invitas a un predicador y te dice, no, pero mi caché es tanto. ¿Qué es un caché? Es un cacho de billete. Un caché es un salario. O sea, el predicador dice, yo voy a predicar, pero mi caché son 1.000 euros, por decir algo. ¿Vale? O sea, no es te invito a predicar a la iglesia y si sentimos de parte de Dios te damos una ofrenda. Lo propio es eso, cuando nosotros invitamos a un predicador y viene de un sitio y si viene de lejos más, lo propio es que la iglesia le aporte una ofrenda pues para ayudarle si se gastó en gasolina o si tuvo que coger un billete de avión o lo que sea. Lo propio es decir, mira hermano, hemos recogido una ofrenda para ayudarte en los gastos. Pero ¿de dónde sale eso de que mi caché? Si me invitas a predicar, mi caché son tanto, 1.000 euros, 5.000 euros. Por ejemplo, los cantantes cristianos que dicen que cantan para la gloria de Dios, todos tienen su caché. Si tú dices, vamos a invitar a Marcos Witt que venga a Valls a un concierto de alabanza y de testimonio, llámalo. Ahí está en internet, puedes ver las cifras. Creo que el caché de Marcos Witt anda por los 25.000 euros, 4 horas de concierto. Oye, yo me parece que me equivoqué, en vez de pastor tenía que haberme dedicado a cantante de alabanzas y eso, ¿no? Para la gloria de Dios, dice. No, para la gloria de Dios no. En el momento que tú pones precio a lo que haces que supuestamente dices que es para Cristo, eso ya no es para la gloria de Dios. Otra cosa es que Dios te quiera bendecir y Él te dé dinero de ofrendas o de no sé qué, no sé cuántos, pero otra cosa es que tú dices, no, como Dante Gebel ahora en Barcelona, tú dices, hermano, es que yo no tengo 18 euros para pagar la entrada, ¿puedo asistir de todas formas? No. Te dicen que no puedes. No, hermano, es que no se puede, porque si no, no se aprecia, no se valora bien. Yo lo valoraría más. Yo cuando era joven estuve en algún concierto, si algún cantante fue a un concierto de Marcos Witt, y allí estaban en la puerta los guardaespaldas, iba a decir, no sabía qué palabra usar, allí estaban controlando todo el que entraba. Entrada, no, yo no tengo entrada, no puedes entrar. Es que soy pobre, es que no puedo pagar la entrada, lo siento mucho, no puedes entrar. Para la gloria de Dios. ¿Tú te imaginas a Cristo así? El sermón de la montaña todo vallado. Toda la gente allí queriendo entrar. 18 euros. Es que yo quiero escuchar la predicación de Cristo, sí, ¿no? Pero es que Cristo tiene sus gastos. Es que cobra 18 euros. Luego tiene que alimentar. O el rey David con su arpa alabando al Señor y la
gente quiere ir a verlo, no, tenéis que pagar la entrada para escuchar las alabanzas que yo le canto a Dios. Y si canta el Salmo 23 esa noche, la entrada cuesta. Bueno, son cosas que lo decimos así como en broma, pero la verdad es que es triste que ocurra eso en la iglesia hoy. Pablo, apóstol de Cristo. Pablo quería decir que él pertenecía a Cristo. Su vida no le pertenecía a él para hacer con ella lo que quisiera. Él tenía muy claro, mi vida es propiedad de Jesús. Por eso él vivía para Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía, y el morir es ganancia. Quería decir también que Jesucristo era quien le había enviado. Apóstol de Jesucristo. Si un apóstol es un enviado, o sea, él dejaba claro de que yo he sido enviado, pero no porque yo tenga un mensaje, no es porque yo de mí mismo haya decidido, no, soy apóstol de Jesucristo. Le pertenezco a él, Cristo es quien me ha enviado. Por eso esa palabra apóstol, el verbo es apostellein, se escribiría así, apostellein, que viene a querer decir eso, enviado, enviar. Y es lo que todo apóstol tenía claro que era, un enviado. Pero también quiere decir Pablo, al decir apóstol de Jesucristo, también quiere decir que todo el poder que él tuviese, todo el fruto que él recogiese, todo lo que él iba a poder mostrar, no era mérito suyo, era mérito de Jesús. O sea, Cristo es el que hacía todo. Él era un apóstol de Cristo, un enviado. O sea, cuando alguien te envía, tú no vas en tu nombre, tú no vas con tus medios, tú no llevas tu poder, tú no vas con lo tuyo, tú eres un enviado. Y lo que importa es quién te envía. Por eso Pablo lo tenía claro, apóstol de Jesucristo. Él pertenece a Cristo, Cristo le ha enviado, y todo lo que tenía Pablo y todo lo que hacía era propiedad de Cristo, era delegado por Cristo. Y dice apóstol por la voluntad de Dios. O sea, Pablo continúa diciendo que al ser apóstol por la voluntad de Dios, aquí el tono de su voz no es de orgullo, es decir, no, yo soy apóstol, como hoy en día dicen los apóstoles, por la voluntad de Dios. Es más bien una expresión de admiración. Es decir, apóstol por la voluntad de Dios. Es como el salmista, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tenga Dios memoria de él? El Hijo del Hombre para que Dios se acuerde de él, lo visite. O sea, es algo de admirar que Dios me haya nombrado a mí colaborador suyo. O sea, es sorprendente. Cuando tú te consideras a ti mismo y te ves tan pequeño, ves tus debilidades, lo que has sido cuando estabas en tus pecados. Como Pablo se consideraba a sí mismo el último de los apóstoles, alguien que persiguió a la iglesia, decía de sí mismo como algo de qué avergonzarse. Y pensar, Dios me ha hecho apóstol por la voluntad de Dios. Bueno, Pablo estaba maravillado de que Dios hubiera escogido a un hombre como él para hacer su obra. Un cristiano nunca debe llenarse de orgullo por ser usado por Dios. Puede ser que Dios te use para hacer cosas que queden en el anonimato, o puede ser que Dios te use en cosas que sean muy vistosas y se vean y se convierta gente y pueden ocurrir milagros, y Dios te puede poner al frente de una obra impresionante o al frente de una obra pequeña, pero sea lo que sea, nunca el cristiano usado por Dios tiene que llenarse de orgullo, de pensar, bueno, es que yo soy el único, es que Dios me ha usado a mí porque soy yo, ¿por qué no ha usado a otro? No, me ha usado a mí porque yo... No, olvídate. O sea, todo lo que somos, todo lo que hagamos, todo lo que Dios haga con nosotros, el mérito es suyo. Nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer. Y nada es nada. O sea, puedes hacer cosas en el mundo, pero en el reino de Dios, lo que llegues a poder hacer es porque Dios está contigo. El mérito es de Dios. Y todo hombre usado por Dios siempre tiene que pensar en esto, porque es muy fácil
poder llegar a caer en la vanagloria. De ahí que Pablo reconocía que el aguijón que había en su carne estaba ahí para que él no se llegase a vanagloriar. Pablo era un hombre muy usado por Dios y hubiese sido fácil que en algún momento tú ponte en la piel de que Dios te esté usando. No digo ya de Pablo, de cualquier hombre. Ponte en la piel de Moisés, que de pronto estás allí al borde del Mar Rojo y estás allí, Señor, ¿qué hacemos? Y de pronto sientes, tengo que extender mi vara hacia el mar, y haces así con la vara y hace el mar. Y se abre, esto impresionante. Tú te quedas allí y dices, bueno, yo no soy como los demás hombres. Yo tengo algo especial, sí, no, Dios es quien lo está haciendo, pero lo está haciendo a través de mí. Fui yo cuando hice así con la vara que se abrió el mar. Es muy fácil poder llegar a vanagloriarse. Estar como Pablo, que se cae ahí uno y se muere. Fue culpa suya porque predicó demasiado largo. También hay que decirlo, se cayó de la ventana, se quedó dormido, se cayó. Pero ahora imagínate que después, ¿qué ha pasado? O sea, allí el tumulto, que se ha caído y se ha matado. ¿Quién? Pedrito, estaba ahí y se cayó y se mató. Y llega ahí Pablo, ¡ay, Señor, por favor, devuelve la vida! Y de pronto el muerto hace así y se despierta. Y tú dices, he orado por un muerto y ha resucitado. O sea, puede ser fácil llegar a vanagloriarse, a creerte algo. Y entonces eso es lo peor. Cuando uno se cree algo, entonces deja de ser usado por Dios. Por eso Dios trata con nosotros y a veces nos hace pasar por desiertos para que nos demos cuenta que somos frágiles, que somos hombres, en nosotros mismos no somos nada. Lo que Dios haga con nosotros, todo el mérito es suyo. Bien, esa es la identificación de Pablo al empezar su carta. Y ahora lo que hace a continuación es saludar a la iglesia y bendecirla. O sea, Pablo la está saludando en su nombre y ahora, versículo 2, la bendice. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Normalmente las cartas de Pablo son parecidos, los comienzos. Él usaba una forma de saludar, de bendecir, de empezar las cartas. Siempre vas a ver que trata de hablar de lo bueno, de la iglesia a la que va dirigida la carta. Después ya se va a ocupar en tratar asuntos de pecado, de cosas que haya que corregir. En este caso, fíjate a quién va dirigida la carta. Bueno, sí, a los efesios, a los que están en Éfeso, ¿no? Pero fíjate que dice a los santos y fieles. A los santos y fieles que están en Éfeso. Hermano, yo creo que tú sabes que eres santo, ¿no? ¿Lo sabías? Nosotros salimos de un contexto católico. España es un país con un contexto católico. Muchos de nosotros, antes de nacer de nuevo, nos identificábamos como católicos o pertenecíamos a familias que se creían católicas. Entonces, en esa forma de pensar, un santo no es cualquier cristiano. Un santo es aquel que fue canonizado por la Iglesia y fue elevado al altar. O sea, fue reconocido como superior a los demás hombres en el caso de que Dios lo hizo santo. Entonces hace poco pues nombraron a la Madre Teresa de Calcuta santa, al antiguo Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II fue declarado santo. Entonces la Iglesia decide quién es santo y quién no es santo. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los santos son los creyentes. O eso, o en Éfeso había 2 o 3 santos allí, con las aureolas así, y entonces la carta iba para ellos, para los demás creyentes no. Porque dice ahí, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. No, se entiende de que era para los creyentes, para todos los creyentes. O sea, todos los creyentes son santos. Fíjate cómo Dios te ve. Dios te ve así, como santo. ¿Por qué? Porque eres alguien a quien Dios justificó con la sangre de Cristo. Dios te ve así, justificado en la sangre de Jesús. Él te ve santo. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin que nadie haya sido justificado por la sangre de Cristo, nadie va a ver al Señor. Lo aclaro porque algunos leen ese versículo y se quedan con mucho temor.
pensando, pues si solo van a ver al Señor los santos, yo me veo y digo, pues yo no soy muy santo porque yo fallo, yo no hago todo lo que tendría que hacer, yo veo que... Y está bien que te preocupe de ver que tu vida no es la que Dios espera de ti, eso tiene que ser la motivación a seguir creciendo, pero cuando la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios, es la santidad que provoca en tu vida la justificación por medio de la sangre de Cristo. Cristo nos limpia de todo pecado. Tú ahora estás en condición de santo, aquí sentado donde estás. ¿Por qué? Porque en ti no hay pecado. ¿Por qué? Si esta mañana se me escapó una mentira, esta mañana codicié algo, sí, pero la sangre de Cristo te limpió de ese pecado. O sea, la sangre de Cristo es efectiva para borrar todos los pecados que cometiste hasta el día que te arrepentiste y recibiste a Cristo como Salvador, y esa sangre es poderosa para limpiar todos los pecados que puedas cometer a partir de ese momento. El que es salvo es salvo. O sea, un pecado no te quita la salvación. Si no, imagínate que cachondeo. Ahora he pecado, he perdido la salvación. Ahora me arrepiento, la recupero. Ahora hice algo malo, ya no soy salvo. Voy corriendo y me confieso al sacerdote y ya vuelvo a ser salvo otra vez. No, eso es absurdo. La salvación dice que es una garantía que tenemos. La garantía es el sello del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver ahí en Efesios. Es las arras de nuestra salvación, la garantía de que la salvación llega a nosotros por mérito de Cristo. Nosotros no hacemos nada para ganarla, no por obras para que nadie se gloríe, y tú permaneces siendo salvo igual por mérito de Cristo, no por tus obras. Aunque a veces hay muchos que no lo acaban de entender eso, de ahí que salen doctrinas que dicen que la salvación se pierde. Es una teoría bastante insostenible y muy confusa para tratar de aplicarla a la Escritura, pese a que pueda haber algunos textos que parece que dicen que la salvación se pierde, pero no puede sostenerla doctrinalmente a la luz de otras doctrinas claras y establecidas. Entonces, es por fe, así dice la Biblia. Somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros. Ser salvo por fe es llegar a la salvación por fe y mantenerte por fe. Todo lo hizo Cristo. Otro tema son los frutos. Ese es otro tema. Entonces el cristiano es salvo y puede pecar y hacer lo que quiera. Si hay uno que peca y hace lo que quiera, posiblemente no es salvo. Porque el fruto de ser salvo, la primera cosa que se manifiesta en la vida del que se arrepiente, recibe el Espíritu Santo y nace de nuevo, precisamente es el arrepentimiento. O sea, tú de pronto te sientes pecador y dices, Señor, perdóname, mira lo que he hecho, te he ofendido. Y uno quiere ser lo mejor, el mejor hijo para Dios por amor, porque te sientes tan amado y merecedor de ese amor. Uno no anda con miedo, a ver si voy a perder la salvación. No, uno anda firme por la fe, por el amor de Dios, porque ahora tienes el Espíritu Santo y ves lo que antes no veías. Dios nos ve así, santos, de esta manera te ve Dios. Y también dice fieles, a los fieles. La palabra griega fiel, de la que se tradujo al castellano fieles, es pistos, así tal como suena. Pistos, esa es la palabra griega. Fiel en nuestra Biblia, en castellano. Pistos quiere decir fiel, quiere decir digno de confianza. Eso es lo que significa ahí la palabra que se tradujo a fiel. Digno de confianza, fidedigno, fiable. O sea, es cuando tú dices, puedo confiar en esta persona. Y quizás tú piensas y dices, hombre, yo no diría que se pueda confiar en mí tanto porque yo puedo fallar, soy hombre. Sí, pero precisamente la fidelidad del creyente no está basada en que ya no vayas a fallar más. La fidelidad es que tus fallos solamente serán un tropiezo en el camino para aprender. Por eso la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Porque la fidelidad del justo es que permanezco fiel, precisamente pase lo que pase en mi vida. Yo no voy a negar el nombre de Dios y voy a guardar su palabra, que es lo que Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes poca fuerza, tienes algo, y es que no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Esa es una iglesia fiel. Tú puedes fallar en cositas, tus fuerzas pueden fallarte, pero si naciste de nuevo, nunca negarás el nombre de Dios.
y nunca dejarás de guardar su palabra. Por eso tú eres fiel, porque estás ahí a las buenas y a las malas, pase lo que pase. Yo me quedo con serias dudas. Cuando hay gente que ha llegado a la iglesia, están un tiempo en la iglesia y de pronto ya no les ves más el pelo. ¿Y qué pasa? Bueno, es que estoy muy liado con el trabajo, es que tuve un problema y me sentí tan herido que ya no quiero volver más a la iglesia. No están demostrando fidelidad, porque de pronto un día sopló viento, vino la tempestad y la casa se derrumbó. Eso no es ser fiel. La fidelidad es que aunque vengan ríos y venga el viento y vengan los huracanes, tú permaneces firme y puedes temblar, ahí como si fueses de gelatina, pero estás firme porque lo que está bajo tus pies es la roca, que es Cristo. Y tú vas a seguir fiel ahí, pase lo que pase. Fiel como Job, que le pasó de todo, hasta su esposa le decía maldice a Dios y muérete, y los amigos conspiraban contra él, y todo lo perdió en un solo día, pero él llegó a dudar hasta si tenía que seguir viviendo. Maldito el día en el que nací, pero el nombre de Dios sea bendito. Él era fiel a Dios. Santos y fieles. Y quiero terminar con este pensamiento, porque ayer lo puse, no me pude aguantar y lo puse en Facebook, a veces no me puedo aguantar. Porque dice, los que están en Éfeso, dice, fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. De pronto está escribiendo a personas que están en dos sitios. Primero dice, en Cristo Jesús. Y después dice que están en Éfeso. Y de pronto pues yo me puse a reflexionar, digo, mira, ¿ves qué curioso? Nos pasa así, nosotros estamos, no en Éfeso, en Valls, en un pueblo, una ciudad de 30.000 habitantes, aquí la provincia de Tarragona, en España, Cataluña, España. Estamos físicamente, estamos aquí, en Valls, pero además estamos en Cristo. Nuestro corazón está guardado en Él. Como dice ahí el apóstol, yo sé que Dios guarda mi depósito hasta aquel día. O sea, Él está rodeándonos. Por eso Él prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Cristo dijo, no os voy a dejar huérfanos. Rogaré al Padre y Él os enviará al Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará siempre con vosotros. O sea, estamos en Cristo y esa es una declaración poderosísima. Y leí una anécdota de una creyente allí en Inglaterra, una mujer que estaba atravesando tribulaciones bien difíciles, pero era una mujer que daba ejemplo de tener una gran paz. A pesar de las tribulaciones, ella siempre tenía una sonrisa en su cara, siempre demostraba tener una fe muy firme, y le preguntaron, ¿cuál es el secreto de tu firmeza a pesar de las circunstancias de tu vida? Y ella dijo esa frase, mi secreto consiste en navegar por todos los mares, manteniendo siempre el corazón en el puerto. Qué bonita respuesta. Es como que este mundo es un mar, y a veces el mar se vuelve bien hostil, con olas tremendas, con tempestades impresionantes, vientos huracanados. A veces la embarcación en la que vas zozobra y estás ahí, te vas a pique y todo, pero no importa allí donde estés, no importa a qué puerto llegues, tú vas siempre tranquilo porque tu corazón está en tu hogar, en el puerto, allí donde tú sabes que siempre vas a volver. Donde quiera que estés, como cristiano, sean las circunstancias que la vida te golpee y te dé, donde quiera que estés, si tu corazón está en Cristo, siempre estarás firme, siempre serás fiel, siempre estarás lleno de paz, lleno de gozo, lleno de... Mira, no hay nada mejor en esta vida como cristianos que sentirnos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú sabes que estás donde Dios quiere que estés, te da igual lo que ocurra a tu alrededor. Te da exactamente igual. Lo peor es el desconcierto de no saber si estoy donde Dios quería que estuviese. Cuando tú haces las cosas a tu manera, cuando tú provocas circunstancias muy forzadas porque quieres conseguir algo, quizás por codicia, por no sé qué, cuando tú vas allí porque me gusta aquello, no porque sienta que el Señor me lleva,
Precisamente esa duda es lo peor en la vida de un creyente, porque lo que te está ocurriendo no sabes realmente si Dios lo permite por algo, hay un propósito, o estás sufriendo las consecuencias simplemente de tus malas decisiones. Pero cuando tú sabes estoy donde Dios quiere que yo esté, no te importa lo que ocurra. Estoy ahí, Dios me llevó, Dios sabrá lo que Él va a hacer. Así que no pasa nada de lo que me pueda ocurrir, nada me va a afectar. En Cristo, en Éfeso, estamos en el mundo, pero somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestro corazón no pertenece a este lugar. Nuestro puerto está en los cielos, allí donde Cristo prepara un lugar para nosotros, allí donde un día estaremos con Él para toda la eternidad. Qué bueno, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Dos grandes palabras de la fe cristiana que las vamos a dejar ya para la semana que viene. Hemos visto un versículo en el primer estudio, así que bueno, era también un poco la introducción. Me parece que en las próximas clases avanzaremos un poco más que a versículo por clase. Lo digo porque si no, mirando todos los versículos que tiene Efesios, no acabaríamos antes de que el Señor venga a buscar la iglesia, pero vamos a ir avanzando un poco más. Hoy era título de introducción y parándonos en ese primer versículo que tenía mucha sustancia. Ver a Pablo cómo se veía a sí mismo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y ver a quién va dirigida. Va dirigida a ti. Piensa, esta epístola es para mí. Tú eres santo, tú eres fiel. Y esto es porque estás en Valls o allí donde quiera que estés cuando escuchas el estudio, pero además y por encima de donde estés en la tierra, estás en Cristo. Y si estás en Cristo, no importa todo lo demás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias que a pesar de resfriados, de circunstancias, de trabajo, hemos podido estar aquí compartiendo tu palabra, hemos podido estar orando, hemos podido recibir este mensaje, Señor, precioso para nuestras vidas, saber que somos tan especiales en tus manos, sin merecerlo, habiéndote ofendido tanto, habiendo sido tan pecadores, pero tú, Señor, nos maravilla cómo nos ves como a santos, justificados por la sangre de Cristo, nos ves como fieles. La fidelidad es una manifestación de la fe, y tú has mirado el corazón de cada uno y has visto que nos hemos acercado a ti creyendo que estás, creyendo en lo que eres. Sabemos que eres un Dios de amor, también sabemos que eres un Dios justo, sabemos que eres un Dios de misericordia, de bondad. También sabemos de tu poder, de tu grandeza, de tu soberanía. Gracias, Señor, por haberte dado a conocer a nuestras vidas, por habernos hecho tus hijos. Gracias por este momento, esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por esta epístola a los Efesios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que la están recibiendo esta enseñanza y porque sabemos que va a dar fruto en nuestra vida. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.